La sala de urgencias del Hospital Santa Elena nunca descansaba. El aroma antiséptico y el suave zumbido de los monitores llenaban el espacio mientras el personal médico se movía con eficiencia demostrada. Entre ellos se encontraba la doctora Mariana Soares, una mujer que había perfeccionado el arte del desapego. Para sus colegas, era brillante, precisa en sus diagnósticos e inquebrantable bajo presión. Para sus pacientes, era competente pero distante. Se preocupaba, por supuesto, pero de una manera que la protegía de los enredos emocionales. Esta noche no fue diferente. Doctora Soares, traumatología, 3 víctimas, accidente de coche. Asintió al leer el informe de la enfermera, mientras se recogía el pelo. Vivía para momentos como este, la descarga de adrenalina, el reto de estabilizar vidas que penden de un hilo. Al otro lado de la ciudad, en la estación de bomberos 18. La teniente Juliana Costa se apoyaba contra el costado del camión de bomberos, bebiendo café rancio en un vaso de papel. La noche estaba tranquila por ahora, pero sabía que no debía confiar en ese silencio. La ciudad nunca dormía, y el peligro tampoco. Su equipo estaba relajado, bromeando en el garaje tenuemente iluminado, pero Juliana tenía la mente en otra parte. Esa noche se cumplían 6 años desde que perdió a un compañero bombero en el derrumbe de un edificio. No era algo de lo que hablara, pero el recuerdo vivía en el fondo de su mente, aflorando en momentos como estos, cuando el aire se sentía demasiado quieto. Entonces, como si el universo hubiera estado esperando a que la idea se asentara, la alarma resonó en la estación. *Mayday, colisión grave de vehículos, 3 heridos, despachando ahora. Juliana se bebió el café de un trago, agarró su casco y se subió a la camioneta. El lugar del accidente era un caos: cristales rotos, metal retorcido de 2 coches que habían chocado a gran velocidad y el inquietante parpadeo de las farolas iluminando la escena. Juliana evaluó los daños. Su corazón se estabilizó mientras avanzaba. Víctima 1, consciente pero atrapada. Uno de sus bomberos llamó. Víctima 2, inconsciente, con traumatismo cráneoencefálico grave. Juliana se giró hacia el tercer coche, donde el conductor, un hombre de mediana edad, respiraba con dificultad. No dudó, nunca lo hizo. Con movimientos expertos, guió a su equipo, estabilizando a las víctimas una por una. El hombre inconsciente era la prioridad. Tenía pulso, pero era débil. No había tiempo que perder. Cárguelo, nos dirigimos a Santa Elena. En cuestión de minutos, se pusieron en marcha. Las sirenas rompieron el silencio de la ciudad mientras Juliana se arrodillaba junto al herido en la ambulancia, presionando una gasa sobre su herida. Sintió un peso familiar en el pecho, la súplica silenciosa que siempre llevaba consigo en esos viajes. Aguanta, solo un poco más. Las puertas del hospital se abrieron de golpe al llegar, y de repente Mariana estaba allí. Apenas le dedicó una mirada a Juliana, concentrada por completo en la paciente. Traumatismo cráneoencefálico grave, inconsciente. En el lugar, informó Juliana, haciéndose a un lado mientras el equipo de Mariana entraba. Sus miradas se cruzaron por un breve instante, un fugaz intercambio de intensidad, reconocimiento y algo más. Ninguna de las dos tuvo tiempo de pensarlo. Entonces Mariana desapareció en urgencias, y Juliana se quedó en el umbral observando. Juliana odiaba esperar. Las brillantes luces fluorescentes del hospital la calaban más profundamente. De pie cerca de la entrada con los brazos cruzados, había hecho su parte, había entregado a las víctimas y transmitido la información necesaria. Pero irse ahora no le sentaba bien. Su equipo ya había regresado a la estación, pero algo la mantenía en su sitio. Quizás era el instinto. Quizás era la forma en que la doctora Mariana Soares había desaparecido tras las puertas corredizas, completamente absorta en su trabajo. Había visto ese tipo de concentración antes, como la forma en que Mariana se entregaba a los rescates dentro. Mariana trabajó con rapidez. El hombre inconsciente, el señor Rero, de 58 años,
con traumatismo craneal grave, estaba siendo preparado para una cirugía de emergencia. Transmitía órdenes, ajustaba la medicación y monitoreaba sus constantes vitales con meticulosa precisión. Pero algo no encajaba. La presión en su pecho aumentaba, su respiración era irregular. «Maldita sea», murmuró. Al reconocer los signos de una hemorragia interna, supo que el traumatismo craneal era grave, pero había otro problema, uno que podría matarlo más rápido si no actuaba ahora. «Enfermera Paige, ahora la cirujana», ordenó. Los segundos se convirtieron en minutos, y luego en un estado de letargo. El entrenamiento de Mariana tomó el control. La sala se llenó de movimiento al comenzar las compresiones. 1, 2, 3, vamos, contó en voz baja. Su mente bloqueó todo excepto el ritmo de sus manos y el pitido del monitor. La tensión en la sala aumentó. Una enfermera le secó el sudor de la frente a Mariana, pero ella no se detuvo. Entonces, un latido. La tensión se desvaneció. El equipo actuó con rapidez para estabilizarlo. En cuanto volvió a la normalidad, Mariana dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Una enfermera habló. «Dr. Source, el bombero que lo trajo todavía está afuera». «¿Debería avisarle?» Juliana apenas dudó. Sí. Juliana oyó su nombre antes de verla. Teniente Costa. Una enfermera se acercó. «El Dr. Source me pidió que le informara. El hombre que trajo está estable por ahora». Juliana sintió un gran alivio, aunque solo asintió. «Gracias». Se giró para irse, pero una voz la detuvo. Mariana entraba en la sala de espera o Juliana se giró, sorprendida. No esperaba que Mariana saliera ella misma. La doctora parecía serena, como siempre, pero había una ligera tensión en sus hombros, señal de que Juliana se dio cuenta de que el caso había sido muy reñido. «Está estable», repitió Mariana, mirando a Juliana como si la evaluara. «Fue un suplicio, pero lo logramos», Juliana exhaló. «Bien». Se veía mal cuando lo sacamos. Una pausa. Se quedaron allí, con un silencio inusual entre ellos. «Tu equipo hizo un buen trabajo», dijo finalmente Mariana. No fue una declaración emotiva, pero tenía peso. Mariana no daba elogios a la ligera. Juliana sonrió con suficiencia. «El tuyo también». Otra pausa. Juliana observó a Mariana. La bata blanca de la doctora estaba ligeramente arrugada por el largo turno. Su cabello estaba un poco despeinado, con mechones cayéndole sobre la frente. Sin embargo, había algo controlado y preciso en ella. «Debería regresar», dijo Mariana después de un momento. Juliana asintió. «Sí. Yo también». Por alguna razón, dudó antes de irse. No estaba segura de qué era, pero algo en la doctora Mariana Source le había llamado la atención. Y por primera vez en años, no tenía prisa en ignorarlo. Juliana había estado en Santa Elena innumerables veces, pero ahora notaba cosas que antes no había notado, como el porte de Mariana Source, siempre serena, siempre precisa, como si tuviera todo bajo control. O como apenas saludaba a nadie, salvo en conversaciones de trabajo. O como, por alguna razón, Juliana quería ver qué pasaría si lograba romper esa distancia cuidadosamente construida. No lo llamaría interés, todavía no, solo curiosidad. Esa curiosidad solo creció a medida que pasaban los días. El trabajo de Juliana la llevaba a menudo de vuelta al hospital, accidentes, incendios, emergencias médicas. Su equipo siempre estaba en medio del caos, trayendo a los heridos. Y siempre, Mariana estaba allí. A veces era solo un breve gesto de reconocimiento al cruzarse en urgencias. Otras veces, intercambiaban breves palabras, actualizaciones breves y eficientes sobre el estado de los pacientes que Juliana había rescatado. Al principio, no eran nada fuera de lo común. Pero luego, pequeños detalles empezaron a cambiar. Una noche, tras una llamada particularmente difícil,
Juliana trajo a un niño que había sufrido una grave inhalación de humo. En cuanto la camilla entró en el hospital, Mariana tomó las riendas. Su concentración se agudizó y su voz serena mientras dirigía a su equipo. Juliana se quedó, no por obligación. Su trabajo ya estaba hecho, sino porque algo en la forma de trabajar de Mariana la fascinaba. Unas horas después, cuando Mariana salió del patio, Juliana seguía allí. «Está estable», le informó Mariana, mientras se colocaba mechones de cabello sueltos detrás de la oreja. Juliana exhaló. «Bien. Debería haberse ido. Debería haber asentido y salido, como siempre. Pero en lugar de eso, se encontró diciendo, «¿Apenas descansas, eh?» Mariana la miró, entre divertida y poco impresionada. «Lo dice el bombero que viene más que algunos de mis residentes». Juliana sonrió con suficiencia. Toque, fue una conversación breve, apenas una conversación, pero era la primera vez que Mariana decía algo fuera de un tema de trabajo. Y a Juliana le gustó. A partir de esa noche, algo tácito se instaló entre ellas. Mariana seguía manteniendo sus muros profesionales, pero ahora mantenía la mirada de Juliana un poco más al cruzarse. A veces, Juliana percibía un leve destello de reconocimiento en los ojos de Mariana, como si ella también empezara a notarla. Y luego, estaban los pequeños, casi imperceptibles momentos, un roce de manos al pasar, un portapapeles, una mirada fija a través de una sala de urgencias abarrotada. No fue nada. Fue todo. Juliana no estaba segura de a dónde iba esto, si es que a alguna parte. Pero sabía una cosa, no era la única que lo notaba. Juliana había intentado ignorarlo, pero la atracción entre ellas era innegable. No era dramática ni abrumadora, era sutil, una tensión silenciosa que crecía en los espacios entre palabras, en los momentos que se prolongaban un segundo de más. Y esa noche, por primera vez, tenía a Mariana sola. Era tarde. Urgencias por fin había bajado el ritmo tras un turno caótico. Juliana había llegado con una quemadura leve tras un rescate, nada lo suficientemente grave como para ser un problema, pero lo suficiente como para que la obligaran a que la revisaran. Mariana había sido quien la había llevado. Trabajó en silencio, concentrada, mientras aplicaba un ungüento refrescante en la piel enrojecida y sensible del brazo de Juliana. Sus dedos eran ligeros pero eficientes, cuidadosos pero firmes. Por una vez, Juliana no tenía prisa por llenar el silencio. Mariana tampoco. Así que Juliana finalmente dijo, con la voz un poco más suave de lo habitual, ¿alguna vez te tomas un descanso? Las manos de Mariana se quedaron quietas por una fracción de segundo antes de continuar. No a menudo, punto. Eso no me sorprende. Mariana terminó de vendar y se apartó. ¿Y tú? ¿Alguna vez dejas de arrojarte a los edificios en llamas? Juliana sonrió con suficiencia. No a menudo. Sus miradas se cruzaron. Había algo en la forma en que Mariana la miraba, algo cauteloso, algo curioso. Juliana se recostó en la mesa de reconocimiento, ladeando ligeramente la cabeza. Siempre tan seria, dijo, observando atentamente a Mariana. ¿Alguna vez te relajas? Mariana exhaló por la nariz. Era lo más parecido a una risa que Juliana le había oído jamás. Siempre coqueteas con tus médicos, replicó Mariana, arqueando una ceja. Juliana sonrió. Ahí estaba. Depende, dijo con naturalidad. ¿Siempre finges no darte cuenta? Mariana no respondió de inmediato. Simplemente miró a Juliana, la miró de verdad, y, por primera vez, no ocultó la forma en que su mirada se detuvo. El aire entre ellas se sentía cargado, como una respiración contenida que ninguna sabía cómo soltar. Entonces, un golpe seco en la puerta. Mariana parpadeó, volviendo a su posición habitual. Al darse la vuelta, el momento se había esfumado. Una enfermera asomó la cabeza. Dr. Source, tenemos un nuevo caso de trauma. Mariana asintió. Enseguida voy.
Juliana suspiró, encogiendo los hombros al levantarse. Supongo que esa es mi señal. Mariana dudó medio segundo antes de hablar. Cuide esa quemadura, teniente. Juliana se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás. Tú también. Y entonces se fue. Pero al salir del hospital y adentrarse en el fresco aire nocturno, sonreía, porque, por primera vez desde que conoció a Mariana Source, supo sin lugar a dudas que no estaba imaginando nada. Juliana estaba acostumbrada al caos, se desenvolvía en él. Pero esta noche era diferente. El incendio se había propagado más rápido de lo esperado. Un edificio residencial de 6 pisos se convirtió en un infierno. Su equipo estaba en el centro del asunto, intentando evacuar a los últimos residentes antes de que la estructura se derrumbara. El humo le llenaba los pulmones a pesar de la máscara. Las paredes se cernían sobre él desde todos los ángulos. Ella había estado en incendios graves antes, pero este se sentía impredecible. Teniente, tenemos a la última familia del tercer piso, crepitó su radio. Juliana exhaló aliviada. Sáquenlos. Estoy haciendo una última revisión. Teniente, no escuchó. Nunca se iba sin revisar el edificio. La estructura crujía, consumida por el fuego desde dentro. Subió corriendo la escalera, que se debilitaba. Las llamas lamían las paredes, la visibilidad era casi nula. Entonces lo oyó, una tos. Alguien seguía allí. Juliana avanzó, derribando una puerta. Dentro, un hombre de unos 60 años estaba desplomado contra la pared, apenas consciente por la inhalación de humo. Señor, lo tengo, murmuró ella, tirándolo sobre su hombro. En cuanto volvió al pasillo, el techo se derrumbó. Juliana echó a correr, una llamarada se alzó tras ella. La salida estaba cerca, pero la estructura se derrumbaba a toda velocidad. Cada músculo de su cuerpo gritaba, pero no se detuvo hasta superar la última escalera y atravesar la puerta, con el hombre mayor aún aferrado a ella. Apenas llegó a la zona segura cuando los pisos superiores se derrumbaron. La ráfaga de aire fresco le dio un puñetazo en los pulmones. Su equipo la rodeó, le quitó al hombre de los brazos y lo revisó. Juliana se quitó la mascarilla, tosiendo. Su cuerpo vibraba de adrenalina. Entonces escuchó su nombre, Teniente Costa. Se giró y vio a Mariana. Mariana había presenciado desastres antes, pero nada comparado con ver a Juliana emerger de un edificio derrumbado, tosiendo, apenas en pie. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Con más fuerza que nunca, se movió sin darse cuenta, cruzando la zona de triaje improvisada donde atendían a los residentes heridos. Juliana la encontró a mitad de camino, aún respirando con dificultad. El sudor y el hollín se le pegaban a la piel. Por un instante, ninguna de las dos habló. Entonces, Mariana hizo algo que nunca hacía, extendió la mano, rozando la muñeca de Juliana con los dedos. Solo por un segundo, una silenciosa confirmación de que estaba bien. Juliana sonrió con sorna. Con la voz ronca por el humo, dijo, no sabía que hacías visitas a domicilio. Mariana no se rió. En cambio, dijo, estuviste dentro de ese edificio demasiado tiempo. Juliana ladeó la cabeza. Algo indescifrable se reflejaba en su mirada. ¿Estaba preocupado por mí, doctor? Mariana no respondió. No podía, porque, por primera vez, no lo hizo. Sé cómo ocultar la verdad. El fuego se había extinguido, el caos se había calmado, pero el pulso de Mariana aún no se había normalizado. No sabía por qué seguía allí de pie, viendo cómo los paramédicos revisaban a Juliana. Su trabajo estaba hecho, ya había atendido a los residentes heridos, evaluado a las víctimas que habían llegado al hospital, y aún así no podía irse. Juliana estaba sentada en el borde de una ambulancia, con una máscara de oxígeno colgando de sus dedos, observando a Mariana. Sus ojos oscuros eran indescifrables, pero su sonrisa seguía intacta, como si supiera algo que Mariana desconocía. Finalmente, Juliana palmeó el espacio junto a ella.
¿Vas a seguir mirándome, o de verdad quieres revisarme las constantes vitales, doctora? Mariana resopló y dio un paso adelante. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, no se sentó, pero sí tomó la muñeca de Juliana entre sus manos, tomándole el pulso, más por una excusa para tocarla que por necesidad médica. Juliana exhaló lentamente. No pensé que estarías aquí. Mariana se concentró en el ritmo constante bajo sus dedos. Estaba coordinando los casos que llegaban al hospital cuando me enteré del incendio. Decidí ir al lugar y organizar el triaje. La voz de Juliana bajó un poco. Entonces no viniste solo por trabajo. La pregunta flotaba entre ellas, tácita pero en voz alta. El agarre de Mariana sobre la muñeca de Juliana flaqueó por una fracción de segundo. Juliana lo notó, claro que sí. Una lenta sonrisa cómplice se dibujó en su rostro. Creo que estabas preocupado por mí. Mariana debería haberlo negado. Debería haberse apartado, debería haberse marchado como siempre. Pero no lo hizo. En cambio, exhaló, permitiéndose finalmente sentirlo, el miedo, el alivio, ese algo que se había estado gestando entre ellas durante semanas. Su mirada se posó brevemente en los labios de Juliana antes de volver a levantarla de golpe. Juliana lo vio, y eso fue todo. Un segundo, estaban allí de pie, el espacio entre ellas se sentía pesado por algo tácito. Al siguiente, Juliana la besó. Mariana no pensó, no dudó. Simplemente le devolvió el beso. No fue planeado. No fue cuidadoso. Fue instinto. Los dedos de Juliana se cerraron alrededor del cuello del abrigo de Mariana, atrayéndola hacia sí. Mariana se dejó fundir en él, se dejó sentir la calidez de la piel de Juliana, la adrenalina que aún vibraba entre ellas. Podría haber durado una eternidad. Podría haber terminado en un instante. Cuando se separaron, el mundo se sintió diferente. Juliana exhaló, con la voz más baja. Supongo que tenía razón. Mariana parpadeó, intentando ponerse al día. ¿Sobre qué? Juliana sonrió con suficiencia. Estabas preocupado por mí. Mariana no respondió porque, por primera vez, no lo necesitaba. Mariana había pasado años perfeccionando el arte de mantener a la gente a distancia, y sin embargo, allí estaba, cruzando una línea que nunca tuvo intención de cruzar. El beso no había sido un error, eso lo sabía. La forma en que Juliana la miró después, como si hubiera estado esperando a que Mariana finalmente la alcanzara, había despertado un sentimiento en su interior, pero ahora, parada sola afuera del hospital, lejos del calor del fuego y la adrenalina del momento, el miedo se instaló. No tenía miedo de Juliana, tenía miedo de lo que esto significaba, de lo que había permitido que sucediera, de lo que no podía recuperar. Juliana sintió el cambio desde el instante en que entró en urgencias. Al día siguiente, estaba acostumbrada a sentir miradas cada vez que entraba al hospital, pero hoy era diferente. Hoy, buscaba la mirada de Mariana. La encontró al otro lado de la habitación, hablando con otra doctora. Su expresión era indescifrable. Juliana esperó a que levantara la vista. Cuando Mariana finalmente lo hizo, el instante fue breve, apenas un destello de reconocimiento, antes de darse la vuelta y reanudar la conversación como si nada hubiera pasado, como si el beso nunca hubiera sucedido. A Juliana se le revolvió el estómago, pero debería haberlo esperado, claro. Mariana se apartaba, ya lo había visto antes, como la gente se retrae ante algo que la asusta. Y, sin embargo, esta vez, la molestó más de lo debido. Mariana no la estaba evitando, al menos eso se decía a sí misma. Simplemente mantenía la profesionalidad, el control. Pero el control nunca había sido tan difícil. Porque cada vez que veía a Juliana, cada vez que la veía apoyada en un mostrador, riendo con una enfermera, cada vez que sentía su presencia en la misma habitación, recordaba. Recordaba cómo las manos de Juliana se habían enroscado alrededor de su abrigo,
como sus labios se habían sentido cálidos, seguros, correctos, no estaba acostumbrada a esto. No sabía cómo manejarlo. Así que hizo lo único que pudo, fingir que no había pasado. Y Juliana se dio cuenta, porque la siguiente vez que estuvieron solas, le recriminó a Mariana. «Así que así será», preguntó Juliana con los brazos cruzados, apoyada en la pared del hospital. «¿Vas a fingir que ese beso no ocurrió?», Mariana dudó. Debería haber dicho que sí, debería haberle dicho a Juliana que era un error, que no significaba nada. Pero no le salían las palabras. Juliana se burló, alejándose de la pared. «Puedes correr todo lo que quieras, doctor, pero creo que ambos sabemos que eso no es lo que realmente quieres». Se dio la vuelta y se alejó antes de que Mariana pudiera responder. Y por primera vez en años, Mariana sintió que no tenía el control, no estaba acostumbrada a la vacilación. Tomaba decisiones a diario que ponía vidas en juego, sin dudar, sin pensarlo 2 veces. Y, sin embargo, allí estaba, parada en el pasillo del hospital, paralizada. Las palabras de Juliana resonaron en su mente. «Puedes correr todo lo que quieras, doctora, pero creo que ambas sabemos que eso no es lo que realmente quieres». Odiaba que Juliana tuviera razón. Porque, por mucho que intentara convencerse de lo contrario, no quería correr. La deseaba a ella. Le tomó 2 días, 2 días evitando a Juliana, 2 días enfrascada en el trabajo, 2 días luchando una batalla que sabía que iba a perder. Y luego, al tercer día, dejó de luchar. Encontró a Juliana afuera del hospital, apoyada en el capó de un camión de bomberos, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Por primera vez en años, Mariana se sintió nerviosa. Juliana arqueó una ceja. «No pensé que te volvería a ver», Mariana exhaló. Necesitaba tiempo. Un instante de silencio. Entonces Juliana sonrió con suficiencia. Mariana dudó, luego dio un paso más cerca. «Y ya no quiero fingir». La sonrisa burlona se desvaneció. Juliana se enderezó un poco, con la mirada seria. «¿Estás segura?», preguntó. «Porque no me interesan los juegos». Mariana la miró a los ojos. «Yo tampoco». Juliana la observó durante un largo instante, buscando cualquier señal de vacilación. No la encontró. Entonces, con una leve sonrisa, tomó la mano de Mariana. «Muy bien», murmuró. «Veamos qué pasa». Fue un instante. No fue fácil, pero fue real. Al principio, nada cambió en la superficie. Seguían viéndose en el hospital, seguían interactuando profesionalmente. Pero en el fondo, todo era diferente. Porque ahora, cuando sus manos se rozaban, Mariana no se apartaba. Cuando Juliana contaba un chiste, Mariana sonreía. Y cuando se encontraban solas, Mariana no corría. En cambio, se dejaba llevar por Juliana. Se dejaba hundir en la calidez de su tacto. Se dejaba sentir. Una noche, después de un turno especialmente largo, se encontraron en la azotea del hospital. Juliana se estiró, exhalando. «¿Sabes? Casi esperaba que cambiaras de opinión», Mariana resopló. «Yo también». Juliana se giró, observándola. Mariana sostuvo su mirada, firme. «Y no me arrepiento». Juliana sonrió por primera vez en mucho tiempo. Mariana también. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana se sintió ligera. No se esperaba esto, esta franqueza, esta conexión. Dejar entrar a alguien, desear a alguien como ella deseaba a Juliana, pero allí estaba, parada afuera del hospital, observando a Juliana apoyada en su camión de bomberos, esperándola, como si fuera lo más natural del mundo. Como si perteneciera allí. Como si pertenecieran allí. Su primera cita de verdad no fue nada extravagante. Eran solo ellos, un pequeño café apartado del caos de la ciudad, 2 tazas de café, un rincón tranquilo y sin interrupciones. Por una vez, ninguno de los dos tenía prisa.
Ninguno corría. Juliana sonrió con sorna por encima del borde de su taza. ¿Y qué se siente al finalmente rendirse? Mariana puso los ojos en blanco, pero sus labios se crisparon. No me rendí. Juliana arqueó una ceja. Mariana, a un lado. Bien. Quizás un poco. Juliana sonrió. Sabía que cambiarías de opinión, y la cosa era que Mariana también. Porque, por primera vez en años, no se contenía. No le pusieron etiqueta, al menos al principio. Seguían siendo Juliana y Mariana, una bombera y una doctora, dos mujeres cuyas vidas giraban en torno a salvar a otros, pero ahora, había momentos intermedios. Llamadas telefónicas a altas horas de la noche después de largos turnos. Besos robados en los pasillos del hospital. Ahora, había algo más. Mariana aún tenía dudas, aún tenía miedos. Pero cuando Juliana la miró de verdad, esos miedos ya no parecían tan grandes. Una noche, después de un turno agotador, Juliana apareció fuera del hospital. Mariana, dijo ella levantando una ceja. ¿Me estás acosando ahora? Juliana sonrió con suficiencia. Obviamente. Mariana negó con la cabeza, pero sonreía. Siempre sonreía ahora. Juliana se acercó y le colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. El gesto era tan simple, pero lo parecía todo. Me gusta esto, murmuró Juliana. Mariana tragó saliva. Yo también. Juliana se inclinó y le dio un suave beso en los labios. Y así, dejó de ser complicado. Solo eran ellos, un médico, un bombero y algo a lo que aferrarse.